Buenos días a los señores senadores y senadoras, a los presentes. Bueno, es muy importante para nosotros estar presentes en esta oportunidad y qué mejor que hacerlo después que haya intervenido el presidente de la Asociación de Bancos, de la cual nosotros también somos trabajadores. No por cierto la antigüedad que expresaba el presidente de la asociación, sí, pero con bastantes años también en la industria, por lo que somos conocedores, yo diría con bastante rigurosidad de lo que ha sido esta industria, tan peculiar, tan especial, porque si bien es cierto no tengo 50 años en la industria, tengo casi 38 años y por lo tanto viví todo el periodo de fines de los 70 y de la crisis más grande que ha golpeado el sistema financiero, de los cuales la gran mayoría de los bancos no quebró justamente por la intervención gigantesca del Estado, con recursos del conjunto de los trabajadores de la sociedad chilena. Y por lo tanto es importante este debate que se haga en el marco de un tema tan trascendente como es la reforma laboral. Y hay que partir diciendo que tenemos una mirada diametralmente opuesta y que en general eso explica quizás el país en el que vivimos. La mirada del presidente de la Asociación de Bancos respecto a la mirada que tenemos los trabajadores organizados es diametralmente opuesta, es la antípoda. La antípoda. Eso revela incluso categorías conceptuales para definir lo que entendemos por las relaciones laborales al interior de una industria tan exitosa. Y no es justamente exitosa por la inteligencia acumulada que tienen los altos ejecutivos de la banca. Es exitosa, entre otras cosas, por el alto grado de productividad que tiene esta industria, que se refleja, entre otras cosas, afortunadamente traje los datos, en la cifra nada despreciable de 591.000 millones que obtuvo el Banco de Chile, del cual el presidente hace algunos años atrás fue también gerente o presidente del banco. Es decir, obtuvo utilidades que representan el 24% del total de la industria, del total. Un retorno sobre el capital y reserva que está en el último informe del señor Renifo, que representa el 26%. Una pregunta con sentido, una pregunta aristotélica, diríamos, es preguntarse qué sector, qué persona puede invertir 100 y recuperar en un año 26%. Ninguno. Ni el más destacado economista, ni el más destacado experto en finanzas podría decir, no, mire, hay un negocio que a usted le va a reportar un retorno permanente del 26%. Si fuera un año, no podría decir sí. Está determinado por factores exógenos, endógenos, por diversos factores. Pero esto es permanente, es permanente. Entonces, quiero ir a lo concreto. Nosotros tenemos observaciones en la reforma laboral, muchas observaciones. Creemos que nuestra posición es que es profundamente necesaria una reforma laboral. ¿Por qué no compartimos los fundamentos de la propuesta actual, que son diametralmente opuestas a las que ha señalado el presidente de la Asociación de Bancos? ¿Y cuáles son, a nuestro juicio, los aspectos más importantes que debe contener una nueva reforma o un nuevo código del trabajo? Y me voy a referir brevemente a estos aspectos. ¿Por qué decimos que es necesaria una reforma laboral? Por varias razones. Primero, porque actualmente el sindicato está constreñido a actuar a nivel mínimo, desprovisto de todo poder real. Somos los trabajadores chilenos herederos de un marco normativo que nació con el famoso decreto ley 2758 y 2756 del año 79, que a la fecha ha sufrido algunas modificaciones, pero lo sustancial, lo sustantivo se ha mantenido incólume, la filosofía, los principios que hay detrás de esta normativa. ¿Y en qué consiste fundamentalmente? ¿O en qué han consistido? En primer lugar, en llevar al sindicato a una institución de carácter prácticamente debilitada frente al omnímodo poder que tiene la parte empresarial. Al punto que en el sistema financiero podemos decir con responsabilidad que la negociación colectiva en este sector no existe. La negociación colectiva, y honorables senadores, no existe. Nuestra compañera presidenta de la Confederación Bancaria del Banco Chile, del cual era miembro del presidente de la asociación. Yo soy del Banco Santander, está la compañera del Banco BCI, los tres bancos más grandes.
que de conjunto participan del mercado financiero más del 50%. Y podemos decir responsablemente, en estas tres instituciones no hay negociación colectiva. ¿Qué es lo que hay? Simulacros de negociación colectiva, simulaciones. Las administraciones de los bancos, cada cierto periodo de tiempo, cada 3 años aproximadamente, llaman a los sindicatos y les dicen, miren, tenemos un bono bastante suculento y con este bono queremos negociar. Entonces los sindicatos, ¿qué dicen? Mire, pero en realidad queremos ver otro tipo de aspectos relativos a las condiciones laborales, a los impactos que tienen las nuevas relaciones de producción. Queremos discutir y debatir respecto de cómo mejoramos la productividad bajando el nivel de intensificación de los trabajadores. No se discute. Lo toman o lo dejan. Bonos de 3 millones, de 4 millones, 5 millones. Esa es la tónica. Esa es la tónica. No hay negociación colectiva en la banca. Y en los sindicatos que había negociación colectiva, Scotiabank, el año 2014, 17 días en huelga, tuvieron que acogerse al artículo 369 con 0 incremento. Negociación colectiva Banco Ripley, huelga, 1% de incremento. Negociación colectiva del Banco Cali del señor Portman, 1,2%. El banco quebró. Comillas quebró. El banco cerró y hoy día sigue operando en el interior de los retail, haciendo intermediación financiera, una práctica totalmente desleal contra la banca, por consiguiente generando inestabilidad a los propios trabajadores que laboramos, cuya situación se ha demandado y denunciado al superintendente de bancos y no ocurrió absolutamente nada. Cuando el presidente de la Asociación de Bancos dice en relación con que le preocupa que la banca pudiese llegar en un momento de una huelga general a la cesación de pagos, claro, por cierto que nos preocupa a nosotros también, por cierto que nos preocupa. Pero cuando nosotros planteamos avanzar hacia una negociación colectiva por rama, lo que decimos derechamente es que la única forma de resolver las mismas preocupaciones que tienen los empresarios respecto de cómo mejorar las condiciones de la banca, cómo mejorar la productividad, cómo mejorar algo que no se dice por parte de los empresarios, cómo mejoramos la calidad del servicio a los usuarios, que hace posible la existencia de nuestro negocio. De eso nunca se habla. ¿Cómo hacemos que esta banca cobre menos dinero a quienes demandan el crédito en nuestra institución? ¿Cómo hacemos que nuestra industria, nuestras empresas logren ganar cierto respeto por parte de la clientela? De eso no se habla absolutamente nada. De eso queremos hablar los trabajadores. De esas materias que hoy día están cercenadas, están proscritas, están conculcadas en la negociación colectiva. Y como no hay negociación colectiva, no se puede debatir. Este sofisma instalado por una parte importante del empresariado chileno respecto que el sindicato es un sindicato pegado en la antigua del pasado, pegado en la sociedad industrial, es nada más que propaganda, porque en realidad a quienes más les preocupa el abordar los temas de fondo, no solamente remuneracionales, justamente a los sindicatos. ¿Y por qué decimos que es necesaria una reforma laboral? Porque la negociación colectiva, el instrumento que mejor redistribuye la riqueza, no puede ser ejercitada. Y como no puede ser ejercitada en los marcos del convenio 87 y 98 de la OIT, se conculca un derecho fundamental. Y cuando se conculca un derecho fundamental, entiendo que los 5 senadores que están acá son abogados, 3 o 4 son abogados, entenderán y compartirán conmigo que cuando se niega un derecho fundamental, lo que se está negando es un derecho inalienable. Y cuando se niega un derecho inalienable, la persona deja de ser tal. Y quienes deben garantizar la existencia de ese derecho y el ejercicio de esos derechos son ustedes, esta institución, esta corporación, no otra. Cuando los trabajadores demandamos que queremos ejercitar un derecho fundamental, estamos exigiendo de ustedes, los congresistas, el gobierno, que nos garantice el legítimo desarrollo de este derecho. Porque cuando está conculcado este derecho, nosotros dejamos de ser personas y nos convertimos en entes vulnerables, en entes que están sujetos a la prepotencia, muchas veces, lo digo con la máxima responsabilidad, de los representantes del capital, en desmedro de los representantes del trabajo.
No digo con esto absolutamente nada viejo ni retrógrado. Lo único retrógrado, y esto quiero decirlo con mucha fuerza porque lo hemos debatido una y otra vez en nuestro reunión, lo único retrógrado en nuestra empresa es la permanente y sistemática negación de los propietarios, de los representantes de las industrias que en este país obtienen una rentabilidad gigantesca durante años. Porque uno podría comprender que la pyme, que la pequeña empresa se negara a la negociación por rama. Y están equivocados, porque los grandes países de desarrollo justamente la negociación por rama permite cierta alianza estratégica con ustedes, permite que el crédito al cual tienen que acceder ustedes sean a costos que permitan justamente el desarrollo de áreas de la actividad económica que hoy día la banca privada no está dispuesta a financiar porque no existe una banca de fomento ni de desarrollo en este país. Porque como bien decía el presidente, extrañamente el Banco del Estado, donde está el sindicato más grande de nuestro país, no hay huelga, no hay conflicto. Pero nosotros tenemos una concepción distinta, porque queremos un Banco del Estado que fomente, que desarrolle. Por cierto, que no cumple el Banco del Estado ese rol. Entonces, quisiéramos que la pequeña industria no se sentara con los grandes empresarios, se sentara con nosotros, con los sindicatos, con quien sí puede transitar en la idea de construir un imaginario de un país mucho más estable, mucho más justo, con mayor redistribución del ingreso. Por eso nos preocupa y por eso es que es necesaria una reforma laboral que permita, como dijo la Presidenta, equiparar la cancha. En su discurso tan coloquial de nuestra Presidenta dijo, vamos a equiparar la cancha, pero lo que hizo fue justamente desnivelarla nuevamente. Y nos creó un árbitro súper potente como esta Dirección del Trabajo, que va a dirimir los conflictos, nos generan una cantidad impresionante de instituciones. Nosotros, estimados senadores, no queremos tutela ni tutelaje del Estado. No queremos tutela, no queremos asistencialismo. Somos realmente partidarios de la libertad sindical. Y si ustedes visitan nuestras páginas, conocen nuestros textos, a diferencia de muchos sindicatos de este país que piden y que golpean las puertas del Estado para que el Estado obligue a la gente a sindicalizarse, nosotros somos profundamente contrarios. Profundamente contrario que exista la obligatoriedad de los sindicatos. Somos partidarios de la libertad, pero así como somos partidarios de la libertad para que un sujeto en su sano juicio elija pertenecer o no pertenecer a un sindicato, somos profundamente contrarios a que el empleador con los sindicatos tenga que entenderle los beneficios que por muchos sacrificios han hecho quienes tomaron la decisión de participar en los sindicatos. Nos parece todo un despropósito, nos parece una injusticia, nos parece además un abuso de quienes sustentan esta práctica. O sea, si un sujeto no quiere pertenecer al sindicato porque estima en su sano juicio, haciendo uso de la autonomía y la voluntad, que solo va a poder alcanzar mejoras económicas con su empleado, que bien, no lo compartimos pero lo respetamos. No lo compartimos pero lo respetamos. Pero que, por favor, después nos venga a pedir y exigir a nosotros que el sindicato tenga que extenderle los beneficios. Se pierde la esencia, la razón de ser los sindicatos. ¿Cuál sería el sentido de la existencia de los sindicatos? Esta es la negación misma. Esta es una de las caricaturas, y te lo digo responsablemente, señores senadores, esta es una de las caricaturas de la cual somos objeto los sindicatos que tenemos la suerte de viajar en el exterior cuando comentamos esto y hablamos de negociación colectiva, al igual que la AFP, que es un capítulo aparte. Esta es parte de la caricatura de la cual, mira, y nos dicen afuera, ojalá los empresarios de otros países tuvieran esta normativa jurídica, por cierto, que los griegos no tendrían ese problema. Y a confesión de parte renuevo rueda, porque Grecia ciertamente está atravesando un periodo de crisis que justamente su crisis no se explica solamente por el problema de las pensiones de los jubilados, porque muchas veces se dicen cosas al pasar. La crisis de Grecia se explica, entre otras grandes cosas, por la crisis financiera, la crisis de los bancos. El sobreendeudamiento de los bancos, la sobrevaloración de los activos y particularmente de la deuda hipotecaria, pero las bajas jubilaciones, y lo digo con el máximo respeto, a pesar de todo lo que viven los griegos, son mucho mejores que las pensiones que reciben los trabajadores chilenos, mejores. Entonces, ¿por qué es necesaria una reforma? Por todo lo implicado y porque una verdadera negociación colectiva, con esto termino, permite mejorar algo que Chile muestra en los indicadores al exterior, que muchas veces nos da vergüenza a todos, y entiendo que a los empresarios chilenos también, que es la tasa regresiva del ingreso, la distribución brutal regresiva que tenemos del ingreso. No es posible, y aquí quiero dar un dato porque es bueno que los senadores lo escuchen. Una vez se lo dije a Longueira, el senador Longueira en ese tiempo no creía, pero después se lo demostré con datos. La diferencia
del salario ante el ejecutivo más alto de un banco, y el último funcionario no es como se dice 34 o 60 veces, en un banco son 544 veces. Y si hay dudas sobre el particular, pues nosotros publicamos en nuestra página, pero podemos decirlo con nombre y apellido cuál es el ejecutivo que tiene la diferencia de 544 veces respecto al último funcionario de una institución financiera. Quizás sería odioso que lo dijera hoy día, pero existe. Y lo hemos publicado responsablemente en nuestro periódico, por lo tanto, información de la cual podrían haber alegado alguna institución financiera. 544 veces. Hay bonos en los bancos, señor presidente, de 2,4 millones de dólares por participación en un banco particular de capitales extranjeros. Y cuando los trabajadores, en un intento por negociar colectivamente, demandaron con objeto del aniversario del bicentenario en el año 2010 un bono de 100.000 pesos para todos, se les dijo que no, salvo el Banco Chile, que hay que también decirlo con propiedad, fue el único banco que accedió. En ese tiempo, por supuesto, no estaba usted, porque entiendo que estaba en el Banco Estado. Así que el mérito no se lo puedo, pero habría sido otro punto, un buen punto, sí. Los otros bancos no lo hicieron. Bueno, entonces por eso, distinguidos senadores, que creemos nosotros que es importante. Ahora, ¿por qué no compartimos los fundamentos de la propuesta actual? Y bien brevemente. Primero, porque disminuye algunos derechos existentes. En segundo lugar, instala nuevos límites al sindicalismo. En tercer lugar, vulnera la libertad sindical, la negociación colectiva a nivel de empresa, arbitraje obligatorio, limita la huelga, y en cuarto lugar introduce pactos sobre condiciones especiales de trabajo, flexibilidad de Estado. Voy a partir por el último, el cuarto. ¿Por qué nos preocupa y queremos que se elimine? Y le pedimos al Senado que elimine el capítulo referido a los pactos de adaptabilidad. Y esto tiene una explicación muy breve que la voy a tratar de explicar. El artículo 384 del Código del Trabajo, el artículo 306 señala claramente cuáles son las materias de la negociación colectiva y señala aquellas materias que no son objeto de negociación colectiva, entre ellos muchas materias referidas al ámbito exclusivo del empleador en materia de administración. ¿Sí? Bueno, nosotros durante muchos años, yo soy un dirigente bastante antiguo en este país, hemos demandado participar en aquellos aspectos que tengan que ver con ciertas materias referidas a la administración de la empresa. No creemos que sea privativo exclusivamente del empleador, porque si no la BMP, la Bayer, pondrían obstáculos, y sin embargo hay materias que tienen que ver con el estatuto, por ejemplo la BMP donde se discute con los sindicatos. En el caso del Banco Santander en España, en el comité de negociación se discute el salario de la escala de todos los trabajadores y se establecen los mínimos en conversación y en negociación con los sindicatos. Entonces nosotros no vemos razón. Y esos bancos, por supuesto, y esas compañías que he nombrado en lo absoluto son pro sindicatos, son respetuosos al sindicalismo, por cierto. Entonces, ¿a qué me quiero referir con el pacto de adaptabilidad? Hace muchos años, ¿y por qué nos preocupa? Porque a juicio nuestro la introducción de esta normativa ataca derechos fundamentales, como por ejemplo el descanso dominical, el descanso laboral, la jornada de trabajo. La banca hace mucho tiempo, y esto quiero decirlo con mucho respeto, y sería bueno quizás que la Asociación de Bancos en algún momento se pronunciara sobre el particular. Hace mucho tiempo que la banca quiere abrir los días domingos, pero no la banca, por ejemplo, no las sucursales que están en Cerro Navia, en La Pintana, en las comunas pobres del país. Por favor. ¿La banca dónde quiere abrir? Quiere abrir en los malls. Ese es su objetivo. Ahí quiere abrir. ¿Cuál es el objetivo? Como dice la propaganda, mira, atender a los trabajadores que los días sábado y domingo no pueden estar, que en la semana tienen mucho trabajo. Nosotros decimos que eso se falta un poco la verdad, que lo que se busca es justamente atacar ese segmento más pobre, más vulnerable. ¿Con qué? Con cuenta corriente, ¿no? Con tarjeta de crédito, ¿no? Con crédito de consumo. ¿A qué tasas? La gente es más vulnerable porque tiene menos ilustración. La gente de clase media ilustrada, o sea, un término, un calificativo, y la clase más pudiente, por supuesto que los días sábado y domingo festivos jamás va a ir a un banco, porque lo que menos queremos es acercarnos a un banco. Pero ¿quién va a los bancos?
la gente pobre, la viejita, la montepiada. A esa gente, y lo decimos con mucha responsabilidad, en los pactos de adaptabilidad se van a vulnerar derechos fundamentales. ¿Y qué nos van a decir? Mire, pero si trabajamos los domingos vamos a generar más empleo. Eso no es cierto. No es cierto, ya se demostró, se ha demostrado recientemente que perfectamente la banca puede atender de otra manera, usando la tecnología, a los sectores más vulnerables de este país, que no es necesario alterar los derechos fundamentales. ¿Qué otro pacto de adaptabilidad? El presidente nos decía que queremos más flexibilidad. Sí, queremos más flexibilidad. Nosotros también. Pero la flexibilidad solamente puede darse en el marco de fuerza equiparada, es decir, una negociación por rama. Y una negociación donde negociemos los trabajadores organizados en un sindicato grande con la asociación de banco. ¿Cuál sería el problema? Le evitaríamos el problema que nos señalaba don Segismundo, de tener que reunirse tantas veces en el mes con los sindicatos. Se reuniría una vez al año solamente con la Confederación Bancaria, con el sindicato que determine los trabajadores. Eso no solo es, le ahorraríamos pega. Pero ¿cuál sería la ventaja? Que como ustedes obtienen en promedio 20%, lo que hicieron dar a los bancos chicos, porque él dijo, los bancos grandes ganan y los bancos chicos no. Se le olvidó anular el security. Hay bancos que tienen un 70% de rentabilidad. O sea, yo no me imagino, si a mí me pagan la indemnización 10 millones de pesos, no sabría qué hacer con la indemnización. Bueno, termino señalando que nos interesa hacer una reforma que apunta a los temas centrales, que restituya la negociación colectiva por rama o área de actividad. No es posible que la banca se niegue cuando existen filiales en los bancos que son del mismo propietario, existen sociedades de apoyo al giro. No hay razones para que no negociemos todos juntos. No hay razones para que el Santander, el Chile, el BCI, el Scotiabank tengamos una sola negociación colectiva. Debiera ser el primer sector que partiera en Chile como fase experimental. No hay ninguna razón de carácter económico, porque llevan 15 años de manera sostenida obteniendo una renta promedio del 20%, el caso de los más grandes gigantes. El nivel de ingreso de los altos ejecutivos es diametralmente desigual. En consecuencia, pedimos, honorables senadores, que el tema de la negociación colectiva sea un tema fundamental. Permitiría, entre otras cosas, evitar la concentración de la riqueza, permitiría eliminar que haya tantos multimillonarios en Chile. No es posible que todos los multimillonarios sean dueños de los bancos. No es posible eso. Y con lo mismo generaríamos mayores actores en el mercado financiero de manera tal que haya más competencia. No es posible que ya estén desapareciendo bancos. El Chile está adquiriendo el Banco Menta, el Banco París está desapareciendo, el Scotiabank se está fusionando con el Corbanca. Yo entré a trabajar en el año 77, 78, había 44 bancos. Hoy día hay 6 bancos a los cuales se puede acceder de verdad. Y eso debería preocupar a la asociación de bancos, porque termina tarde o temprano generando un problema. Entonces la única herramienta que vemos nosotros como posible de resarcir esta dinámica es justamente potenciando a otro actor que juegue también en igualdad de condiciones para mejorar la industria financiera, pero al mismo tiempo mejorando las condiciones de los trabajadores, pero por sobre todo, que es lo que más importa, porque somos una industria que opera sobre la fe pública. Hay que no perder de vista que esta industria opera de 10 pesos que le pertenecen al banco, 9 no le pertenecen, perdón, un solo peso le pertenece. Los niveles de eficiencia de estos bancos son brutales. El Banco Santander tiene un nivel de eficiencia de 36,3%. Es decir, aquí hay datos diametrales que son contundentes y que requieren de una revisión. Nosotros planteamos que la banca sea el sector que parta con la negociación colectiva. Así como en el año 78 José Piñera estableció un calendario que fue por abecedario para que empezaran las negociaciones colectivas en el marco del decreto ley 2758. Lo que estamos pidiendo a los senadores es que establezcan un calendario a partir de 1 o 2 años más para que sea la banca la que parte de este país negociando colectivamente por áreas de actividad. No hay ninguna razón económica, ninguna razón de carácter político. Muy por el contrario, todos los argumentos dirían que se avanza en instalar en nuestro país un poco de justicia y efectivamente hacer coherente el discurso que ha hecho la presidenta de equiparar un poco la cancha en nuestro país, que la falta de hace. Muchas gracias.